La empresa. No hay que olvidar que la empresa tiene diferentes definiciones, pero aquí trataremos dos. La primera, la acción de emprender una cosa con un riesgo implícito. Puedes triunfar o fracasar. También está unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. La empresa tiene consigo un establecimiento, que es una unidad técnica que contribuye a la realización de los fines de la empresa. No hay que olvidar que la empresa es un grupo social. Existieron varias personas a lo largo de la historia de la administración que definieron a la empresa de diferente manera, como por ejemplo, Petersen y Plowman, que decían que la empresa era donde varias personas cambian algo de valor. Existió otro hombre llamado Roland Caut, que decía que el fin de la empresa era en sí producir bienes o rendir beneficios. Anthony Jay decía que la empresa servía para mantener y aumentar la riqueza de los accionistas y proporcionarles seguridad y prosperidad a los empleados. Isaac Guzmán Valdivia decía que la empresa era una unidad económico-social en la que capital, trabajo y dirección se coordinan para lograr producción. Y al final, pero no menos importante, tenemos a José Antonio Fernández Arena, que la definía como unidad productiva o de servicio constituida por aspectos prácticos o legales para lograr objetivos. Ahora, no hay que olvidar de los elementos que conforman a la empresa. Los bienes materiales, que son los que integran a la empresa, el edificio, la maquinaria, etc. Luego están los hombres, como los obreros, los empleados, los ejecutivos, altos ejecutivos, supervisor, director, técnico. Luego están los sistemas de producción, de organización y de administración. Ahora hablaremos sobre la unidad empresarial y sus distintos aspectos. Esta unidad será estudiada desde varios ángulos, como el aspecto económico, donde la empresa está considerada como una unidad de producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de un mercado. El aspecto jurídico está dividido en dos: personas físicas, donde la empresa es propiedad de una persona, derechos y obligaciones son del dueño, y personas morales. Derechos y obligaciones de la empresa no se identifican y pueden ser opuestos en muchos casos a cada integrante de esa sociedad. Otro aspecto es el administrativo, donde reparte el mando para tener un fin común. Ahora hablaremos sobre los elementos que trabajan en una empresa. Hay que aclarar que deben de tener un fin o un interés en común para la subsistencia de la empresa. Estos elementos son los siguientes: aquella persona que tiene el capital y puede ser jefe o no, son los dueños. Luego siguen los empleados.
que son aquellos trabajadores cuya labor es de categoría más intelectual y de servicio, conocidos más bien con el nombre de trabajo de oficina. Aquella persona que está a cargo de un lugar de trabajo se le denomina jefe. Puede ser directamente la cabeza de la empresa o un gerente. No hay que olvidar que los jefes deben responder a los dueños. Y por último, no hay que olvidar a aquellas personas que hacen cualquier tipo de trabajo con tal de tener su sustento. Son los llamados trabajadores. Ahora haremos una mirada de conjuntos de la empresa, donde la unidad social se enfoca principalmente en la solución de problemas del personal. La unidad jurídica se enfoca en los derechos y deberes recíprocos. Y la unidad económica en lo económico y en los bienes. Debemos recordar que la esencia de la empresa es la coordinación de los elementos humanos y materiales. Y por eso hablaremos del empresario. Es aquel que logra la coordinación para la producción de bienes y servicios que son los que se lanzan al mercado. Debemos de recordar que en la empresa moderna a veces es muy difícil encontrar a una persona que se dé exclusivamente esta función empresarial. Los caracteres esenciales del empresario es la designación de funcionarios, delegación, fijación de los grandes objetivos y políticas, control y aprobación de los lineamientos generales de la organización de la empresa. Los principales elementos que integran la función empresarial es la asunción de riesgos, la creatividad o innovación y las decisiones fundamentales y finales. Relación empresario y gerente. El dueño encarga su dirección a un gerente o director profesional. Las funciones jamás las hace por él solo, pero corre el riesgo de perder su autoridad. Un representante del dueño realiza funciones por autoridad del dueño. Su riesgo es perder su empleo, por lo que usa su creatividad y fija objetivos asumiendo funciones empresariales. En caso de que el dueño dejara resolver un problema a su representante, el representante tendría que usar toda su creatividad y poner todo en su empeño en resolver ese problema correctamente, porque lo que estaría en juego sería su empleo. Para la designación de funcionarios se requiere de fijar un objetivo y la aprobación de los lineamientos de la empresa. En la propiedad individual, algunas veces el empresario se confunde con el dueño. En cambio, en las empresas de propiedad colectiva o social, la función empresarial se vincula a la persona moral que resulta dueña de la empresa. La persona moral podría ser una institución. Relaciones entre empresario y accionista. Un gran número de sistemas, funciones y fórmulas son sugeridas y creadas por empresarios a sueldo y que producen un beneficio a la empresa. Un conjunto de todos los jefes asumen la parte de la función empresarial. Un ejemplo podría ser que a un miembro de la empresa se le vea creando sistemas, funciones, fórmulas, etc. Se puede creer que es un innovador técnico, pero lo cierto es que el innovador técnico y el empresario comparten algunas características similares. Una de ellas es la creatividad y que ellos también pueden dar aportaciones para lograr un beneficio en la empresa. Relación entre empresario y accionista. En la empresa que es anónima principalmente se establecen cláusulas que prohíben obtener más de un porcentaje de ellas a la misma persona. Es frecuente que la mayoría de las acciones sean detectadas por un gran número de accionistas que ni siquiera se conocen.
El accionista con mayor porcentaje de toma de decisiones constituye el empresario principal, pero lo cierto es que la mayoría de los accionistas no constituyen al empresario principal. Análisis de la función en aspectos especiales. Existen tres tipos de empresas: las empresas artesanas, las empresas familiares y las cooperativas de producción y de consumo. Primero, las empresas artesanas son las que el trabajador labora con instrumentos de su propiedad y sin usar trabajo ajeno. La empresa familiar es en la que los miembros de una misma familia trabajan en conjunto, cuya propiedad no está definida, pero uno de ellos siempre predomina del grupo. Las cooperativas de producción y de consumo se caracterizan porque el capital es aportado en partes iguales por los trabajadores, que reciben parte de las utilidades. Los fines de la empresa, objetivamente considerados como producción de bienes y servicios para el mercado, y analizar qué se busca con esa producción de bienes y servicios. Estos fines se dividen en dos, en los de la empresa pública y los de la empresa privada. Los de la empresa privada buscan la obtención de un beneficio económico mediante la satisfacción de alguna necesidad de orden general o social, mientras que la empresa pública tiene como fin satisfacer una necesidad de carácter general o social con la que puede obtener o no beneficios. Como ejemplo, se podría poner que existen dos empresas de paquetería, una es pública y una es privada. La privada, lo que quiere es obtener utilidades, o sea, un beneficio económico para ellos, y para lograrlo tienen que dar el servicio de paquetería. En cambio, en la empresa pública, su principal objetivo es ofrecer el servicio de paquetería a las personas, quedando en segundo plano sus beneficios económicos o utilidades. Finalidades subjetivas del empresario. La finalidad natural es la obtención de utilidades justas y adecuadas. Esto es lo que mueve a todo empresario privado a crear, mantener y desarrollar la empresa. Pero pueden existir finalidades colaterales, tales como la obtención de un prestigio social o la satisfacción de una tendencia creadora. Por otro lado, existen las finalidades de otros elementos. Por parte de empleados técnicos y jefes, es la obtención de un sueldo, posición social o seguridad de trabajo. Por parte del obrero, es un salario justo, un mejoramiento, una seguridad, etc. Y del capitalista es conseguir réditos adecuados, capital y seguridad en la inversión. Los problemas de la magnitud de la empresa. Suelen aceptarse tres tipos de empresas en razón a la magnitud: la pequeña, mediana y grande. La necesidad de clasificar a las empresas en razón de su tamaño deriva del hecho de su problemática. Se quiere determinar si existe un criterio objetivo para fijar la magnitud de la empresa sea idéntico en toda clase de países, tiempo y condiciones, pero lo cierto es que no existe un criterio respecto a la magnitud de las empresas que obre en el mismo sentido de la vida de estas, porque dependen de diferentes variables. Estas variables son el criterio de mercadotecnia, el criterio de producción, criterio financiero y criterios básicos en materia de personal. Criterio de mercadotecnia. Una empresa, sea pequeña o grande en razón del mercado que domina y abastece, se distinguen en tres situaciones. La primera, la empresa está presente en los respectivos mercados, pero en forma minoritaria. La segunda, se encuentra en plena competencia con las similares a ella. La tercera, predomina en dichos mercados y actúa en forma monopólica. Criterio financiero. Por razón de su capital, pueden pensarse en toda una serie de modalidades determinadas por el tamaño. Criterios básicos en materia de personal. Existen tres criterios. El primer criterio es la posibilidad de que los altos directivos tienen para conocer, tratar y resolver directamente los problemas de todo el personal de la empresa. En la pequeña empresa, el dueño conoce a todos sus trabajadores. En la gran empresa esto no resulta posible, porque el número de trabajadores es mayor. Quizá muchos empleados no conozcan ni siquiera a sus altos directivos.
Aparte de la mayor cantidad de personal, la complejidad de la organización de la empresa es mayor. Segundo criterio. En la empresa pequeña, por lo regular se tienen problemas técnicos y de producción, ventas y finanzas. En la empresa grande se emplea un gran número de jefes y técnicos que esto hace que la empresa suba, y cada uno de ellos debe de estar especializado para que sean eficientes. En el tercer criterio tenemos que en la empresa pequeña debe de haber una centralización para la toma de decisiones de altos mandos. Y en la empresa grande debe de haber una descentralización para que la empresa sea eficiente. Criterios secundarios en materia de personal. Bueno, en la pequeña empresa no se requieren trámites burocráticos, no se requieren grandes previsiones o planeaciones. Debe de haber una solución de carácter informal. En la gran empresa se requiere un staff grande para que la ayuda sea más eficiente, y cada uno del staff debe estar especializado para que pueda ayudar. Se fijan las técnicas de comunicación, de reportes, de controles, de estadísticas, de horarios, etc., ya que sin ellas se perdería la empresa. Marco conceptual. Bueno, la administración aparece desde tiempos muy remotos, y las primeras manifestaciones reciben el nombre de acto administrativo. Las empresas se les define como unidades productoras de bienes y o de servicios. Cualquier empresa debe tomar en cuenta los siguientes tres recursos. El primer recurso, que son los recursos humanos, que estos son las personas dentro de una empresa y deben estar cómodas esas personas. El segundo, que son los recursos materiales, que estos son los recursos monetarios dentro de la empresa. Luego tenemos a los recursos técnicos, que estos son la maquinaria y la tecnología. Y para que una organización logre un funcionamiento adecuado, debe encargarse de dar un buen uso a estos recursos. Tenemos la clasificación según el giro, y esta se divide en industriales, comerciantes y servicio. Industriales se dividen en tres, que son las extractivas, las agropecuarias, que estas se encargan de tratar la tierra y trabajan con la tierra. Tenemos a la manufactura, que estos son los que producen bienes de consumo final y producen bienes de producción. Tenemos a los comerciantes y al servicio. En los comerciantes, estos se dividen en tres. En primer lugar tenemos a los mayoristas, que esto es la venta por mayoreo, por ejemplo, Sam's Club. Luego tenemos a los comisionistas, que estos pagan según lo vendido, por ejemplo, abono. Tenemos a los detallistas, que estos son productos a menudeos, por ejemplo, Aurrera. Y bueno, en los servicios debe haber un servicio a la comunidad, y un ejemplo muy claro de la servicio a la comunidad son el transporte público, que este es muy importante dentro de una sociedad. Origen del capital. Bueno, esto se divide en públicos y privados. En públicos tenemos a los centralizados, descentralizados, desconcentrados y estatales. En los centralizados son integrados a una jerarquía encabezadas por el presidente de la República. En los desconcentrados, que estos esperan facultades de decisión limitadas y no se alejan de la jerarquía. En los descentralizados, que estos competen al Estado y bueno, estos van junto con el Estado y tienen un régimen
jurídico propio. Los estatales, estos pertenecen al Estado. Y tenemos a los privados, que estos son nacionales, extranjeros y transnacionales. La magnitud de la empresa depende de lo financiero, que cambia según la economía del país, el personal ocupado y la producción. El criterio de nacional financiera sirve para determinar el tamaño de la empresa, ya sea una empresa chica, que es de menor importancia, o mediana, que es donde existe una interpolación entre la empresa grande y empresa pequeña. Según Diego López Rosado, las empresas pueden ser nuevas, que se dedican a la manufactura o fabricación de mercancías que no produce el país, necesarias, que tiene por objetivo la manufactura o fabricación de mercancías que se producen en el país en cantidades insuficientes para satisfacer las necesidades del consumo nacional. Básicas, que son actividades para el desarrollo agrícola o industrial del país. Semibásicas, que producen mercancías destinadas a satisfacer directamente las necesidades vitales de la población. O secundarias, que fabrican artículos no comprendidos en los grupos anteriores. Los propósitos se pueden clasificar en económicos, que son cumplir con los intereses de los inversionistas, pago a acreedores sociales, satisfacer necesidades de los consumidores, consumir materia prima de la región, pago de impuestos, proteger la ecología y producir bienes no nocivos. Y técnicos, que serían modernizar la tecnología y propiciar la investigación. Las funciones básicas de las empresas son las siguientes. Producción. Formula y desarrolla los métodos más adecuados para la elaboración de productos al suministrar y coordinar, mano de obra, equipo e instalaciones. Y funciones ingeniería del producto, ingeniería de planta y fabricación. La finalidad de la mercadotecnia es reunir los factores y hechos que influyen al mercado para crear lo que el consumidor quiere, desea y necesita, distribuyéndolo en forma tal que esté en el momento oportuno, en el lugar preciso y al precio adecuado. Otra finalidad de la mercadotecnia es la investigación del mercado, planeación y desarrollo del producto, marca, precio, distribución. Las finanzas se ocupan de la obtención de fondos y del suministro del capital, maximizar el aprovechamiento y administración de recursos financieros. Sus funciones son financiamiento y control. El objetivo de recursos humanos es conservar un grupo humano de trabajo cuyas características vayan de acuerdo con los objetivos de la empresa, a través de programas de reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo. Los recursos con los que cuenta una empresa son los siguientes. Materiales. Son los bienes tangibles, propiedad de la empresa. Técnicos. Sirven como herramientas e instrumentos en la coordinación de otros recursos. Humanos, que son fundamentales. Financieros. Son los elementos propios y ajenos con los que cuenta una empresa. Entre los recursos propios están dinero en efectivo, aportaciones de los socios y las utilidades. Y entre los bienes ajenos están los préstamos de acreedores y proveedores, créditos bancarios y emisión de valores.